Por lo tanto, un tiempo aproximado de unos 10 minutos para dar respuesta a estas cuestiones. Muy bien. Bueno, pues gracias a todos por sus preguntas. Intentaremos, en la medida de lo posible, y si no, pues en la siguiente ronda intentaremos responder en la medida de lo posible pues a todas esas preguntas con la máxima precisión, y aquello que no podamos les pedimos disculpas y luego en la siguiente estaremos abiertos a las aclaraciones que hagan falta. Por empezar un poco más o menos en orden, y luego algunas de las preguntas probablemente se responden de forma simultánea porque han sido concordantes. Con respecto al proyecto Albadiño, efectivamente el proyecto Albadiño fue un proyecto que hizo nuestra firma en el año 2009. El proyecto Albadiño, y también se ha indicado, tenía varias etapas y varias alternativas. Básicamente es una época en el 2009 que probablemente todos conocen. Se estaban estudiando distintas operaciones corporativas por todas las entidades. Efectivamente se ha citado que la situación económica se empezaba a deteriorar, los márgenes de las entidades empezaban a ser más complicados, y en aquel momento se estimaba que el tamaño era un factor relevante para acceder a mercados financieros, a mercados de financiación, y no estas entidades, ni no todas las entidades empezaban a evaluar distintas alternativas estratégicas. El proyecto Albadiño efectivamente tuvo varias fases y se evaluaron pues, opciones con distintas cajas, de forma individual, de forma agregada y de forma desagregada. Hubo bastantes combinaciones. Con respecto al contenido de por qué el proyecto Albadiño indica que tiene limitada información, básicamente lo que está refiriendo es, y también responde a otra de las preguntas, es a que sí que se hizo, dado que se hacía contratado por Caixa Galicia, se disponía de información de Caixa Galicia, pero la información que se disponía de la otra entidad era la información pública, como pueden ser cuentas anuales u otra información de mercado que se publique. No se hizo ninguna reunión con CaixaNova ni se hizo ninguna reunión con los auditores de CaixaNova. Eran ejercicios de análisis técnico desde una perspectiva, pues, como indicábamos, solicitado por una de las partes, para evaluar aspectos como evolución de activos, recursos propios, qué costes podría tener una operación, qué oficinas habría que evaluar, qué cerrar, qué sinergias, etcétera. O sea que, por lo tanto, realmente no se contactó con la otra entidad, ni tampoco, como indicaba, se contactó con sus auditores. Y la limitada información se refiere básicamente a este aspecto. El informe concluye o indica podría efectivamente ser viable esa operación en el marco de esas condiciones y evaluando pues las posibilidades que en el futuro, con unas circunstancias económicas, se podrían acabar produciendo o no, y finalmente pues las circunstancias claramente no se han producido. El proyecto Breogán es un proyecto de naturaleza distinta porque ya es con la operación de fusión acordada entre las partes, y lo que se solicita a las dos firmas de auditoría de la entidad es que colaboren en preparar una documentación y asesorar a las entidades que se tiene que presentar al Banco de España para que el Banco de España apruebe las ayudas que el FROP tenía que conceder en el marco de este contexto, de esta operación societaria. Básicamente se evalúan aspectos normativos, aspectos de gobierno, de las entidades, también aspectos contables, y entre las dos firmas pues se evaluaron también los aspectos comerciales, aspectos tecnológicos, todo lo que implica una operación corporativa, como puede ser básicamente pues una fusión, y en este caso las entidades pidieron a las dos firmas de auditoría que las conocían que les ayudaran para completar esa documentación y que la documentación fuera precisa y completa. De alguna forma también nos estaban preguntando en estas primeras preguntas realmente, si los cambios normativos son los culpables de que esto sucediera. Sí y no. Realmente los cambios normativos son los culpables, pero los cambios normativos responden a las circunstancias económicas que llevan a esos cambios normativos. En el curso de la exposición de la ponencia indicábamos que efectivamente desde el año 2009 al 2012 o 2013 la normativa ha cambiado mucho. Evidentemente entendemos que el regulador cambia la normativa porque las circunstancias no solo han ido a mejor, sino que han ido a peor y a mucho peor. Y algunos aspectos que en el año 2008-2009 podían tener validez desde el punto de vista contable, posteriormente no lo han tenido. Por lo tanto, las circunstancias económicas han obligado a cambiar la normativa, la han obligado a cambiar desde el punto de vista de las previsiones contables que hay que tener, y también han obligado a cambiar desde el punto de vista de los requerimientos de capital de una forma radical y muy importante. Nos estaban también preguntando, yo creo que con respecto al Albadiño, aunque a lo mejor luego, como tengo que tomar las notas, igual alguna respuesta lo puedo ampliar después. Con respecto a las precedentes, de alguna forma también nos estaban preguntando el carácter de que seamos ahora mismo, de que nuestra firma haya participe todavía en el arbitraje de las precedentes.
Ese es un proyecto que efectivamente se nos ha contratado últimamente, es un proyecto que ganamos en un concurso a la hora de elaborar este análisis y es un proyecto en el que lo que se nos ha pedido es que con un equipo de especialistas y además que con un equipo muy amplio, pues podríamos decir de decenas de personas, con unos parámetros que han establecido los reguladores, tanto nacionales como internacionales, que se evalúe la idoneidad de los perfiles de las personas a las que se han comercializado estos vehículos, estos productos, y que en base a ese análisis de esos perfiles se emita un informe y con ese informe se va al arbitraje de consumo. Mira, las que hemos ganado ese proyecto lo hemos ganado en un concurso y no sé si es de carácter ético o no, pero le aseguro que hemos competido en ese concurso y finalmente fuimos elegidos, como en otros casos no hemos sido elegidos nosotros, he elegido a otra firma en otras circunstancias similares que se están produciendo en nuestro país. En algún momento también nos han preguntado, y también hablando de Albadiño y Breogán, si la morosidad hacía inviable pues, la fusión. Realmente en nuestro trabajo como auditores, básicamente nosotros lo que evaluamos es en este caso pues una foto determinada a una fecha fija. Y en el año 2009, que es el último año que nosotros evaluábamos, evidentemente las circunstancias eran claramente distintas y la normativa contable, cuando revisamos una serie de créditos y los créditos están al día de pagos y tienen tasaciones que evidentemente tenían los valores que en aquella época se consideraban adecuados por los tasadores, si ese crédito estaba al día y tenía tasaciones que cubrían el crédito, pues la normativa entonces no pedía provisiones. Con el paso del tiempo y las circunstancias y cómo evoluciona la actividad inmobiliaria, hoy en día pues a un crédito de estas circunstancias se le pide un 50% de provisiones, aunque esté el pago al día de intereses. Y con los activos inmobiliarios pues la circunstancia es un poco parecida, es decir, en aquel momento si las tasaciones soportaban el valor de los activos inmobiliarios, la normativa contable no pedía provisiones. El paso del tiempo y las circunstancias económicas han conducido de nuevo a que un suelo hoy en día, con independencia de la tasación, tiene una previsión del 80%, porque evidentemente las circunstancias han conducido a que el regulador considera que eso es lo más oportuno. Por lo tanto, efectivamente sí que había una evolución clara y un crecimiento de la morosidad. En el año 2007 era muy baja, en el año 2008 era el 3, en el año 2009 era el 5 que estaban indicando y posteriormente en el 10, en el 11 y en el 12 ha seguido evolucionando y hoy en el 12 la morosidad está por encima del 11%, ante lo cual evidentemente las circunstancias no solo no han ido bien, sino que lamentablemente pues han ido mucho peor. Se nos estaba preguntando también, y es un poco concordante, pues la evolución de los 90 millones a los 9.000 millones y básicamente creo que de alguna forma pues también efectivamente lo estábamos indicando, es decir, que las circunstancias del 2009 cuando hicimos nuestro trabajo, evidentemente con los análisis que hicimos, con las muestras de créditos, con las muestras de activos inmobiliarios y con los valores que entonces daban esas tasaciones y esa documentación, evidentemente sí, no requerían esas provisiones. Las circunstancias posteriores pues han puesto de manifiesto unas circunstancias claramente distintas. Nos estaban preguntando también por la sobreexposición a activos tóxicos y efectivamente en algún momento algunos de ustedes nos han indicado, y es así, que la entidad efectivamente pues partió de un balance 28.000 millones, comentábamos al principio del año 2004, ya con un balance pues de 46.000. Y hubo 2 años en concreto que creció mucho. Y efectivamente creció mucho en inversión crediticia y efectivamente creció mucho, en algunos casos también, en exposición a actividad inmobiliaria, que son evidentemente un sector muy expuesto al ciclo económico. Esa es una información que está expuesta en la memoria de las cuentas anuales y que es una información que cada vez que concluíamos nuestra auditoría, evidentemente pues se presentaba al Consejo y al Comité de Auditoría y se ponía de manifiesto cuál era la evolución de las cifras y cuál era la situación que ponía de manifiesto y a qué exposición esto estaba conduciendo, evidentemente. Luego sí es algo que sí que estaba claramente puesto de manifiesto en las cuentas que nosotros estábamos auditados. Con esto creo que también hemos respondido al tema del crecimiento desmesurado. Creo que con respecto al proyecto Albadiño también hemos intentado responder, pero en la medida que no, por favor, les volvemos a intentar responder en lo siguiente. Con respecto a la fusión, porque la fusión no fructificó, pues la verdad es que nosotros ya no tenemos desde el año 2009 más información, pero desde la que podemos ver también desde fuera, pero evidentemente creo que volvemos a exponer lo que se comentaba al principio, es decir, realmente en aquel momento pues con las circunstancias que se conocían y con los análisis que se hicieron, los análisis daban lugar a una operación que en aquel momento
pues tenía costes de viabilidad. Realmente con la ayuda que se pidió al FROP al principio, con esos 1.200 millones, ese plan daba lugar a unas cifras que, de haberse cumplido, de haberse manifestado esas estimaciones de comportamiento de la economía, del PIB, del desempleo en general, sí que daban unas cifras que eran viables. En el año 2011, muy pronto después de la fusión, efectivamente se ha indicado que hubo un Real Decreto que pedía un capital del 10% y que era un Real Decreto que, evidentemente, pues, que respondía a las circunstancias económicas, pero un Real Decreto que en aquel momento no se conocía. Evidentemente, pues, ese Real Decreto y esa necesidad de capital tiene un efecto muy relevante en la fusión, pero no solo eso, sino que en el año 2012 las circunstancias continúan todavía económicamente muy mal y hay dos normativas nuevas que incrementan de nuevo las provisiones y las necesidades de capital. Evidentemente, las circunstancias económicas y, evidentemente, también la composición de los activos y el balance de las entidades las hacía estar expuestas de una forma elevada y muy sensibles a este negativo ciclo económico. Y, evidentemente, esos aspectos son los que afectan a que la fusión, evidentemente, dé lugar a una no fructificada. Con respecto al tema del arbitraje, creo que he intentado responderle antes. El tema del crecimiento excesivo también lo he comentado. Con respecto, nos preguntaban también al hablar de Albadiño si el análisis que hacía la entidad respondía a su situación de debilidad en particular. Realmente el análisis de Albadiño y otros análisis que otras entidades podían haber pedido o nos pidieron en aquel momento, realmente respondía a esa situación y a ese entorno. Ya en el año 2008 y 2009, los márgenes de las entidades, y en este caso también lo pueden ver en el caso de Caixa Galicia, estaban sufriendo tanto por el margen financiero como sobre todo por las dotaciones de provisiones. En el año 2008 y 2009 los activos dudosos ya estaban creciendo de forma importante y si bien las entidades todavía tienen un margen relevante, las provisiones eran tan altas que de alguna forma las restricciones del mercado, las dificultades de captar liquidez, los retos a los que estaba enfrentando la entidad hacían oportuno considerar operaciones corporativas que les permitían ganar tamaño y a ganar tamaño reducir sus costes y a reducir sus costes pues tener las posibilidades de tener una mayor sostenibilidad en el futuro. A eso responde la petición que nos hizo Caixa Galicia. Está respondiendo a una clara necesidad y una clara circunstancia del momento. Realmente, con respecto a la pérdida de valor de la entidad que ha sufrido en los ejercicios posteriores del FROB, realmente no hemos participado en esos ejercicios. Realmente, efectivamente, yo entiendo que no solo en este caso, sino que en otros casos el deterioro tan manifiesto que ha tenido la economía y el nivel de exposición a algunos activos que tienen las entidades son los que, a medida que va pasando el tiempo, conducen a que la pérdida de valor de las entidades se va manifestando. Pero realmente esos datos nosotros que usted comentaba, pues no los tenemos. Yo no sé, conocíamos. Con respecto a los contratos de alta dirección, realmente nosotros únicamente fuimos auditores de Caixa Galicia hasta el año 2009. Es decir, aquellos que han sido posteriores al año 2009 nosotros no los hemos podido conocer. En nuestro trabajo nosotros evaluamos en general toda aquella información que va a la memoria. En la memoria también se está incluyendo cuáles son las remuneraciones de la dirección, cuáles son las remuneraciones de los consejos. Y nosotros sí que estamos revisando con la información que nos dan los departamentos de recursos humanos, la Secretaría General, sí que estamos evaluando la razonabilidad de esos gastos. Y esos gastos son de contratos que se evalúan por los órganos de gobierno respectivos en cada entidad. Pero, en todo caso, nosotros únicamente vimos los que correspondían a Caixa Galicia y hasta el año 2009. Los posteriores nosotros ya no hemos tenido oportunidad de verlos. No sé, alguna cosa que te haya dejado. Sí, que no sea preciso, pero por si puede ayudar. En el conocimiento total hay dos temas que sí vale la pena explicar. Uno es en las preferentes. Las preferentes, que es un hecho conocido en España por todo el mundo, es un producto internacionalmente, posiblemente la traducción del inglés de preference share es lo peor que se podía haber dicho, porque da a entender a la gente que es preferente, pero lo único que es preferente es a la hora de no tener derecho a ninguna liquidación del valor. Las preferentes existen desde hace muchísimo tiempo y nosotros no avalamos comercialización. Esto es una cosa que sí querríamos decir. No estamos aquí para defendernos de nada, pero nosotros lo que sí tenían el valor para ser tier 2 en capital, y cuando esto deja de ser, salen todas las preferentes por una boca estrecha hacia un mercado que iba tragándose de una en una.
o de 10 en 10, pero no de miles en miles. O sea, porque las cajas se financiaban, no tenían un mercado donde emitir acciones, y las cajas necesitaban para cubrir sus recursos propios, lo que se llamaba Tier 2, que eran las preferentes. Cuando eso deja de ser algo requerido, porque no lo permite la regulación internacional, es cuando de pronto, porque cualquier persona que ha tenido un problema en los años 5 y 6 y 4 con preferente, la misma entidad lo ha colocado en el mercado secundario de una forma simple y no ha ocurrido nada. ¿Por qué? Pues porque eran 10, 15, 20. Bueno, al final había siempre alguien intentando que esos altos intereses que pagaba, pues a alguien le interesaba. Podía ser un institucional o podía ser alguien más informado. Pero es verdad que cuando esto suma las cantidades que suma, claro, se convierte en un drama, que es lo que es hoy día. Esto por un lado. La otra cosa que quería decir es verdad que estas explicaciones así genéricas suenan, no estoy pretendiendo explicar nada, pero el sector financiero español está en la situación tan grave que está. Y hay uno de los puntos que es fundamental. La banca y las cajas de ahorro también creían que el valor de la propiedad subía indefinidamente. Y esto, en un momento dado, podía ser que alguien lo creyera. Pero llega un momento en que eso no es real, porque cuando tienes ya más propiedades encima del país de las que puede absorber ningún mercado, esto es imposible. Te encuentras con situaciones, yo he sido asesor en alguna cosa donde me he encontrado una cartera de suelo de 400 millones hace 3 años y medio. Y hoy vale 20 millones de euros, la misma. Claro, dice uno, hombre, suelos que eran para construir cosas significativas, importantes, todo el mundo le daba un valor. Pero ese día, que valían 400 millones, eran tasaciones serias, no era ninguna broma. Y hoy día no llega, bueno, valen 20, dicen los tasadores, porque no hay nadie que dé ni 20 por ella. Y esto es real. Es muy difícil llegar como auditor a un sitio y decir, usted ha dado hoy este préstamo con esta garantía y que están tasadas, y decir, pues provisionalo entero. Quiero decir, eso sería casi preferible que, no sé, el regulador hubiera dicho, no dé usted un préstamo más. Esto puede ser. Pero algo que es una propiedad con un valor, con un proyecto, y que en ese mismo momento lo tengas que provisionar al 100%, requeriría entender que es que no tiene sentido ese negocio. No sé si eso sirve de mucho, pero... Hay otro turno en todo caso y se puede aclarar. Entonces pasamos al breve turno. Grupo Parlamentario Bloque Nacionalista